Dios les bendiga a todos. Sean bienvenidos, amigos y amigas, en este lugar. Jesús es lo más importante. A Él predicamos su palabra, su amor. Yo creo que Dios nos quiere bendecir de una manera muy especial el día de hoy. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor, y que cualquier necesidad que tú tengas en este momento, en tus pensamientos, la pongas delante de Dios. Cualquier cosa que te preocupe, cualquier enfermedad que te está agobiando, algún problema familiar, cualquier cosa que te esté atormentando en tus pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, ponemos hoy todas nuestras necesidades delante de ti, Señor. Dice tu palabra que en la cruz del Calvario, Señor, tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras dolencias, y por tu llaga fuimos todos curados, Señor. Padre, tú sabes nuestras necesidades en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Tú eres un Dios verdadero, vivo, real. No eres producto de la imaginación de los hombres. Tú eres Dios, el que hizo el universo, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, sana toda enfermedad y dolencia, Señor. En el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad y toda dolencia en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. A Él y solamente a Él sea toda la gloria. Muy bien, puede tomar asiento, por favor. Antes de comenzar la enseñanza del día de hoy, queremos invitarle. Terminando el ciclo de los 10 mandamientos, estaremos hablando de la veracidad de la Biblia, de las señales proféticas del tiempo del fin, los tiempos apocalípticos, y estaremos dando algunos datos recientes de cómo la Escritura está cumpliéndose cabalmente. Muy bien, abramos la Escritura, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 20. Éxodo, capítulo 20, para las personas que nos visitan el día de hoy, estamos tratando la temática de los 10 mandamientos. Éxodo, capítulo 20, voy a dar lectura desde el versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20, versículo 1 al 12, nos habla de los 5 mandamientos. Primero 5. Entonces vamos a ver una tablita, por favor, si la ponen, de esos 5 mandamientos.
Ahí usted podrá verlos con toda claridad. El primero es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es decir, que la invitación es a que pongas la piedra principal sobre tu vida, la piedra angular, la cual es el Señor Jesucristo. Si teológicamente hablamos esto, diríamos que nuestra vida sería teocéntrica. O si la hablamos desde el Nuevo Testamento, diríamos que es cristocéntrica. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que Dios es el primer lugar en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos. Nuestra forma de pensar está regulada por la palabra de Dios. Nuestras acciones están reguladas por lo que dice Dios en las Escrituras. Lo que vivimos en nuestra relación con nuestros semejantes también está regulada por la voluntad de Dios. Esto quiere decir que ponemos una piedra principal en nuestra vida, la piedra angular, que así se le llama, el fundamento que es el Señor Jesucristo. Eso es lo que la Biblia nos quiere dar a entender cuando nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Creo que en eso se ahondó. Dios ocupa y deberá ocupar siempre el primer lugar. Cuando Dios ocupa el segundo lugar en la vida de una persona, ya tu vida ha fracasado, porque los 10 mandamientos son perfectos, porque Dios quiere que comprendamos una sola verdad. Sin Dios no podemos vivir esta vida, porque Él fue el que nos hizo. Él es el que ha dado los mandamientos y ordenanzas para que andemos en una vida que a Dios agrada, fructífera y muy bendecida. Para ello, sin Dios es prácticamente imposible. Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El segundo mandamiento es la prohibición de tener imágenes o hacer cosas que estén arriba en los cielos, o abajo en las aguas, o las bestias, o cualquier cosa creada. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla del Dios que creó el universo con su sola palabra. Y si Dios fue quien hizo el universo, que hasta el día de hoy los científicos no alcanzan a entenderlo ni a estudiarlo, quiere decir que ese Dios escapa más allá de la imaginación humana. Entonces no podemos pensar que Dios sea semejante a una bestia o semejante a algo que la persona se imagina, y no mucho menos honrarlas, porque entonces estarías honrando a las criaturas antes que al Creador, a la creación antes que al que lo hizo. Pero Dios es por sobre todas las cosas, a Él sea toda su gloria, a su nombre bendecimos en este día. El tercer mandamiento es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Este mandamiento recalca la importancia de honrar el nombre de Dios, lo importante que es poner a Dios como algo sumamente necesario e importante en la vida. ¿Por qué el nombre? Porque el nombre de Dios es santo, porque Él evoca la vida, porque de Él vienen todas las cosas. Entonces, al nosotros darle lugar a Dios como Él merece, estamos honrándolo. Entonces, cuando hablemos de Dios, tenemos que hablar con toda seriedad y respeto, con amor, porque de Él vienen todas las cosas. Se habló con amplitud que los juramentos en el nombre de Dios es pecado, o es malo, o está fuera, o está no permitido por la ley de Dios. Y luego nos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. El propósito de Dios en este mandamiento es que entendamos que Dios nos hizo perfectos y tiene un diseño muy particular. Desde que usted lee la Biblia, en el libro de Génesis dice que 6 días trabajó Dios en la creación y el 7º día descansó. Pero Dios no se cansa, dice la Escritura, y no es una contradicción, sino que nos está sentando las bases a todas las personas de que debemos de trabajar 6 días y descansar. Y cuando nosotros obedecemos el mandamiento del día de reposo, estamos siendo bendecidos en nuestra salud física, en nuestra salud mental. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se recupera y se regenera cada cierto periodo de tiempo, y en esos periodos Dios nos bendice abundantemente
para que nuestros pensamientos, nuestra salud y nuestra vida espiritual sobre todo estén perfectamente. Cuando se quebrante ese mandamiento, muchas personas se enferman, muchas personas se debilitan y también al no estar en ese mandamiento están transgrediendo toda la ley de Dios y por eso vienen también consecuencias muy graves. Son esos 4 primeros que tienen que ver primeramente con Dios. Pero viene un mandamiento que es honra a tu padre y a tu madre, que es el que nos vamos a enfocar el día de hoy. 5º mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Cada vez que yo estudio este mandamiento me quedo pensando muchas cosas. Parece muy sencillo el mandamiento, pero sabes que he estado meditando y leyendo al respecto durante mucho tiempo y me doy cuenta de muchas cosas. Que Dios es tan profundo, que Dios tiene una enseñanza tan importante para nosotros que desde los cielos se ríe de las filosofías humanas y de cómo las personas interpretan ese mandamiento cuando no tienen un corazón sencillo para con él. Estaba leyendo un libro, ya hace meses que lo leí. Este libro se llama El cuerpo no miente, de una señora llamada Alicia Miller. Ella, curiosamente, toma como fundamento de su libro este 5º mandamiento y comienza a dar una lista muy larga de escritores, poetas, políticos, donde todos murieron de manera joven, trágica, por enfermedades y por diferentes situaciones muy trágicas. No pasaron más allá de los 40 años, pero todos ellos exitosos. Pero el estudio de esta mujer va encauzado a lo siguiente. Ella dice que en el estudio que ha realizado durante muchos años y que fue motivo de tesis y motivo de estudio, tanto en su forma privada como de investigación, y llegó a la conclusión, aunque no lo dice de manera franca, que está mal ese mandamiento. Y yo leí ese libro de punta a punta y lo estuve meditando, razonando en muchos aspectos, porque ella está diciendo que ese mandamiento no es así. Y que la práctica dice que cuando alguien cree ese mandamiento tal cual, entonces vendrá una tragedia, enfermedad. Y ese mandamiento dice para que los días, lo que dice Dios, se alarguen en la tierra a donde vas. Y sin embargo, Alicia Miller dice, no, cuando tú vives eso, tus días se acortan. Pero después comienzas a leer todo lo que está hablando de cada personaje histórico real y te darás cuenta que detrás de todo eso hubo una serie de abusos por parte de los padres hacia los hijos. Pone entre muchos ejemplos, voy a ponerte el de Dostoyevsky, donde él tenía un padre avaro que era tan malo ese hombre que los propios sirvientes lo mataron porque era un hombre iracundo. Y entonces relaciona ella lo que vivió Dostoyevsky con su padre, que era un hombre avaro y que llevó una muy mala relación con él, y dice, es por esto. Y todos los casos que va poniendo, una pauta tienen a seguir. Esa pauta es que los padres abusaron de los hijos, que los padres fueron iracundos, que los padres fueron gente violenta, que los padres maltrataron a los hijos desde la edad temprana, que los padres eran unos monstruos y que estaban continuamente matando lentamente a esos hijos, castrándolos en muchos sentidos, no dejándolos vivir y teniendo una relación completamente insana con ellos. Y entonces la conclusión de ella es, ese mandamiento está mal. Pero hay una cosa interesante. Cuando usted lee este mandamiento, si quieren, por favor, lo pueden poner en la pantalla, otra vez en Éxodo 20. Fíjese con toda atención, ahí en Éxodo 20, en el versículo 12,
En Éxodo 20, por favor, en la Biblia directamente. Éxodo 20, en el versículo 12, con toda claridad la Escritura nos dice: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. Primer pregunta: ¿a quién va dirigido este mandamiento? ¿A quién? A los hijos. Obviamente implica a todo aquel que tiene un padre, ¿estamos de acuerdo? Aquel que es un hijo, exactamente. La pregunta es, y aquí es donde se pone uno a reflexionar una y otra vez: ¿por qué le dice a los hijos? ¿Por qué no comenzó con los padres, por ejemplo? En mi lógica, que no sirve para mucho, sinceramente se lo digo, yo pensaría, si voy a dar un mandamiento, yo creo que se lo daría al papá primeramente. Sé un buen padre. Lleva a tu familia correctamente. Ámala como debe de ser. Sin embargo, el mandamiento va dirigido a los hijos. En el contexto de los 10 mandamientos, va dirigido inmediatamente a un hijo, no a un padre. ¿Por qué? Con esa pregunta estuve meditando un buen rato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no Dios le habló al papá y le dijo: oye, sé un buen padre? Es más, vuelvo a repetir, en mi lógica, que no sirve para gran cosa, yo pensaría que sería mejor en esos 10 mandamientos decir: cuiden a sus hijos, sean unos buenos padres. Pero Dios no empezó así. Y entonces yo comencé a meditar por qué Dios puso a los hijos y les dio ese mandamiento a ellos. Y estuve pensando, estuve analizando, estuve leyendo la Biblia, estuve buscando por muchos lados. No encontré una respuesta, al menos para mí satisfactoria, por qué Dios le está hablando a los hijos después de que encuadra esos 10 mandamientos perfectos en cuanto a Él. Primeramente es Él, de no tener imágenes y no honrarlas, de no tomar su nombre en vano, de guardar el día de reposo para santificarlo y estar con Él. Y de repente le habla a los hijos. Y sigo pensando y pensando y pensando y pensando y pensando, ¿por qué causa Dios le habla a los hijos y no a los padres? Pero no te voy a contestar esa pregunta sino más adelante en esta enseñanza. Lo que quiero decirte el día de hoy es que hay una terrible confusión en esto. No por Dios, sino porque nosotros razonamos de una manera, pero Dios no razona como nosotros. La Escritura nos dice que sus pensamientos, los de Dios, no son nuestros pensamientos, que sus caminos no son nuestros caminos. Son más elevados los de Él, son más profundos. Se requiere inquirir. Por eso la Escritura, la Biblia, es un libro para pensar y pensar y pensar. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué Dios lo deja así? Para que pienses y le busques e indagues e investigues y te pongas a orar y le preguntes con humildad a Dios: no entiendo. Porque el día de hoy, en la modernidad en la que nos encontramos tú y yo, donde han crecido los comentarios de cómo criar a la familia, cómo hacerlo, en fin, hay voces mil. Todos te van a decir una opinión, todos te van a decir el cómo hacerlo. Sin embargo, ¿sabes qué? La realidad es que hemos fracasado como sociedad en eso. La realidad es que al haber dejado a Dios, nuestra vida ha fracasado en todos los sentidos. Estoy hablando como sociedad. Al quitar de lado al Creador del universo, al Dios que es perfecto, en la soberbia que ha caracterizado a muchas personas, se han olvidado de algo: Dios es perfecto.
y la confusión que hay no es por Dios. Y cuando nosotros nos acercamos y cosas como estas tan pequeñas, en un solo mandamiento que es muy pequeño, nos comienzan a dar vueltas en la cabeza y no encontrar una respuesta, quiere decir que Dios tiene algo todavía mucho más grande que lo que se puede percibir a simple vista, que lo que una persona, nada más dice eso y yo le voy a dar la interpretación que yo quiera, o simple y sencillamente yo creo que esto deba de ser así, y cada quien dice, yo creo esto, yo creo aquello, yo creo lo otro, yo creo esto. Y entonces aquí es el fracaso, lo que cada quien ha creído e interpretado y aplicado según la conveniencia de cada quien. El día de hoy, si preguntáramos ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? Y cuando hablo de ser padre, estoy hablando de papá y mamá. ¿Qué es ser padre? Para algunos, papá sería proveer económicamente para los hijos, y en eso ya se cumplió la función de padre. Si le preguntáramos a otro qué es ser padre, diría, bueno, también es suplir emocionalmente las necesidades de nuestros hijos. A lo mejor alguien diría, bueno, ser padre o ser madre es velar cuando los hijos se enfermen, procurarles el bien o ayudarles. Y todas esas cosas y opiniones son buenas. Sin embargo, hay algo que sigue quedando falto en el rompecabezas. Tan es así que la situación de confusión se vuelve cada vez más grande. Y créame, al estudiar este mandamiento tan sencillo y tan profundo a la vez, eruditos, académicos, están errando una y otra vez. Y otra vez. Sigo dejando esa respuesta. Bien, vamos a ver qué es honrar, para ir comprendiendo un poquito e ir desglosando con calma este hermoso versículo. Primeramente, la palabra honra tiene 3 conceptos básicos. Honra quiere decir buena reputación que una persona ha adquirido conforme a las normas morales. Socialmente hablando, es una persona que tiene honra, es alguien que no se sale de esos parámetros morales. Por ejemplo, si alguien de repente en un contexto donde las personas tengan ciertos parámetros morales, por ejemplo, de fidelidad en el matrimonio, y el señor o la señora de repente van con otra persona, con otra mujer, con otro hombre, entonces la sociedad les señala y caen en deshonra por no cumplir esos preceptos morales. Entonces, socialmente hablando, quiere decir que una persona que tiene honra es alguien que no viola esos estatutos sociales, los que se hayan impuesto en cada grupo social o en cada familia o en cada colonia. Otro concepto es una manifestación de respeto, de admiración que se tiene a una persona. Es decir, es alguien que por su vida, por su conducta, por lo que es, te inspira, número 1, respeto, y número 2, admiración. Y el punto 3, que también significa parte de honra, es honor. Honor, que podemos decir que es una estima que se le tiene a alguien muy alta. Y si tomas ya esa palabra honor, diremos que es alabanza, que es estima y que son las cualidades que producen honor o provocan esa admiración. Entonces, cuando tomas la primer palabra del mandamiento de Dios, cuando te dice, honra a tu padre y a tu madre, la clave o la llave para entender eso son básicamente 2 cosas. La primera es, ¿qué significa eso de honrar? Entonces, cuando
llega la palabra honrar, como que se te empieza a recorrer un velo y comienzas a ver con toda claridad algo. Honrar significa cuando alguien te ha demostrado con sus acciones, con su estilo de vida, un respeto, que le tienes una admiración a esa persona. Entonces me quedé pasmado cuando dije, ¿por qué Dios le hablaste a los padres? Digo, a los hijos y no a los padres. Y yo me puse como ejemplo, Dios, si tú hablaras y estuviera aquí mi esposa y un servidor y mis 4 hijos, y en los mandamientos Dios se dirigiera a mis hijos y no se dirigiera a mí. Eso era lo que mi razonamiento me llevaba a pensar, que a lo mejor había algo más profundo en todo esto. Y efectivamente lo hay. Porque entonces cuando Dios dice honra, inmediatamente Dios se dirigió a los papás, efectivamente. Y a los papás quiere decir que la palabra honra es algo que los padres se ganan por su trabajo, por su esfuerzo, por su dedicación a sus hijos, que produce ese trabajo una admiración, un respeto. Y entonces hay un honor a esos padres. Y comencé otra vez a leer la Escritura para buscar muchos ejemplos. Dije, ya encontré una clave. Y empecé a buscar y a buscar. Pero, ¿qué cree? Que no encontré muchos ejemplos en el Antiguo Testamento donde hubiera así punto por punto de los padres y de todo lo que tenía que ver con los padres. Todas las cosas que había eran inferencias. Quiere decir, cuando hablo de inferencias, quiere decir que es una historia y tú sacas lo que quieres tomar de esa historia. Eso es una inferencia. Pero no vas a encontrar un punto específico. Pero déjame decirte algo. Ya que hablamos de ese honor y esa cuestión de padre, encontré un texto, un versículo muy interesante. Isaías 63, por favor, versículo 16. Isaías 63, verso 16 nos dice, fíjese, pero tú eres nuestro Padre. Hay un canto que cantan por allá los niños que se llama Nuestro Padre Abraham. ¿Sí lo ha oído? Bueno, si no lo ha oído, por ahí los niños se lo saben. Pero fíjese lo que dice, si bien Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor, perpetuo es tu nombre. ¿Sabe por qué me quedé con la boca abierta? Porque la cuestión esta de honra a tu padre y a tu madre es un tema que Dios lo ha dejado tan especialmente escondido para aquellos corazones buenos que están inquiriendo en la Biblia, porque entonces cuando empiezas a estudiar la palabra, honrar, y dices, alguien que por sus hechos te produce respeto y admiración, y le buscas por todos lados, ¿y sabes para dónde va apuntando todo? ¿Sabes para dónde apunta? Para Dios. Quiere decir entonces, fíjate nada más, y aquí yo entendí por qué Dios se dirigió a los hijos y no a los padres, primeramente. Porque entonces Dios está apuntando no a la relación humana primeramente, sino está poniendo nuestras cabezas para arriba, hacia Dios. Y entonces, cuando miras a Dios, entonces te caen todos los 20, si se puede decir así, y puedes decir, sí, efectivamente, Dios es nuestro protector, ¿o no es así? Dios nos cuida, nos protege. Mira, en el momento en que te sientas en peligro, ahí está Dios. En lo más oscuro, en lo más recóndito, en el lugar más peligroso, tú clamas a Dios y te sientes seguro, ¿no es así? Dios siempre está dispuesto a protegerte. Y como le dije a muchas personas, a veces ni siquiera conocíamos a Dios. Es más, éramos tan ingratos que negábamos la existencia de Dios. Y cuando estábamos en peligro le decíamos, si existes, Señor, ayúdame.
y Dios nos ayudó. Entonces, Dios como Padre bueno es protector, es proveedor, ¿o no es así? Todo lo que tenemos de la bendita mano de Dios la hemos recibido. Por ahí la Escritura nos dice que de lo recibido de tu mano te damos, oh Dios, refiriéndose a las ofrendas y a los diezmos, refiriéndose a lo que le puedas brindar a Dios. Entonces, lo que tenemos en nuestra mesa es gracias sean solamente a Él. Ahora, con esto no quiero decir que no hay que trabajar, por favor. Quiere decir que todo proviene de Él, porque también las fuerzas, la salud, la inteligencia y las capacidades provienen de Dios. Entonces, al recibir de Dios esa bendición, estamos comprendiendo que de Dios tenemos provisión. Cuando estamos tristes, tenemos un consolador. A veces los consejeros están ocupados, o no contestan el teléfono, o no están, o también se enferman y tienen problemas, y son hombrecillos y mujercillas frágiles, igual que tú, igual que cualquier ser humano. Pero ¿sabes qué? Dios nunca está ocupado. Dios nunca te va a decir, ¿sabes qué? Tengo mi agenda llena, discúlpame, hoy sí, créeme que ahora sí no puedo atenderte. Y Dios, al tener todo el tiempo para ti, puedes hablarle con tanta sencillez, con tanta claridad, sin prisas, puedes llorar, puedes reír, puedes decirle, puedes mostrarle a Dios tus fragilidades, tus miedos, tus angustias, todas las cosas, y Dios no lleva prisa y te escucha. Y de repente te comienza a invadir una paz que sobrepasa todo entendimiento, y comienza Dios a llevarte a esa tranquilidad, a ese remanso, a esa quietud en tu alma. Y después de estar bien angustiado, Dios te dice, yo estoy contigo, tranquilo, porque Él ha prometido, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios no toma vacaciones. Dios no está ausente en ningún día de tu vida. Todos los días está Dios. También Dios es nuestro amigo. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Ahora os he llamado amigos. ¿Y qué es un amigo? Alguien que te entiende. Y creo con toda franqueza decirte que Dios entiende todas las debilidades humanas. Todas, absolutamente todas. Por eso dice que podemos alcanzar socorro si nos acercamos a ese trono donde está sentado el Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios nos da la fortaleza. ¿Por qué razón? Porque la Escritura nos dice que Jesús en los tiempos de su carne fue tentado en todo, pero sin pecado. Y entonces cuando la Escritura dice que fue tentado en todo, alguien preguntó, ¿a poco Jesús también fue tentado en el área sexual? Si la Escritura dice que fue tentado en todo, ¿qué entiendes por todo? También en esa área, pero sin pecado. Entonces cuando tú te sientes tentado en esa área, como joven o como adulto, Jesús te entiende para sacarte de esa situación. Porque dice la Escritura que no ha venido ninguna tentación que no sea sobrehumana, sino que poderoso es Dios para que conjuntamente con la tentación venga ¿qué? La salida, para que no caigas en esa falta. Entonces, Jesús, Dios, es alguien que nos entiende, es nuestro amigo. Dije amigo, no cómplice de pecado. Dije amigo, no alguien que te solapa el pecado. Amigo, alguien que está cercano a ti. Es alguien que te imparte gozo, te da fortaleza, y podemos concluir que es un buen padre. Entonces, vayamos otra vez a entender por qué dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque entonces Dios se está manifestando a los hombres como padre,
Y entonces te está diciendo, mira, si tú viste mis proezas, mis maravillas, mis cuidados, la atención que te he dado, todo lo que he hecho por ti, créeme que entonces se te recorre todo el velo y dices, sí, cierto, yo a Dios lo amo porque Él me amó primero. ¿O no es verdad que cuando Jesús perdonó todos nuestros pecados, cuando Jesús vino a nuestra vida, no éramos dignos de nada? Estábamos completamente perdidos y podridos en toda maldad. Y Él no tenía necesidad de venir a nuestra vida y sin embargo lo hizo. Y aún estando en la peor condición, allí Dios fue por nosotros y nos ayudó. ¿Y sabes qué produce eso en nuestra vida? Todos los días que estamos con Jesús, nos produce admiración, respeto. A Dios lo seguimos no por fuerza humana, sino por un acto de nuestra entera voluntad. Punto. Cuando alguien está siendo motivado por las apariencias, esa persona no conoce a Dios. Cuando alguien está siendo motivado por el qué dirán, olvídate, está tan lejos de Dios como de aquí a la última galaxia. Cuando alguien dice que está bien con Dios solamente por estar en un estatus de una congregación, esa persona está bien perdida. Cuando alguien está solamente por pertenecer a un grupo religioso, la persona está más que lejos. Se está con Jesús por amor, por gratitud. ¿O no es así? Yo no sé qué pueda decir cada uno de los presentes, pero yo te puedo decir algo. Jesús cada día nos sorprende más. Nos sorprende por su paciencia, nos sorprende con su amor, con sus cuidados. Cuando estamos ahí en nuestras emociones bajas, a veces en cuestiones así de desaliento, viene Dios y nos consuela y nos fortalece y nos vuelve a animar, y como que de repente se derrumban muchas cosas en derredor nuestro y ves que muchas situaciones comienzan a decaer, pero Dios comienza a sostenerte y su mano poderosa nunca te ha dejado. Siempre dices, Dios, yo no tengo con qué pagarte, y vas motivado por el amor, por la admiración que tienes a Él, y eso produce respeto hacia la persona de Dios. Cuando tú le tienes más respeto a un hombre más que a Dios, ya te perdiste. Es a Dios, es a Dios. Y porque respetas a Dios, respetas a los hombres, claro está, pero nunca al revés, nunca al revés. Entonces, el velo que Dios ha recorrido es la honra, es como Dios la merece. Y con el ejemplo que Él nos ha puesto, entonces podemos decir que Dios se ha ganado ese honor, esa honra. Honra a tu Padre. Vamos a ponerle en palabras, o vamos a parafrasear. Honra a Dios, que es tu Padre y tu Madre, y más que eso, para que los días se te alarguen a la tierra donde vas. ¿Crees que sea cierto eso? Yo sí lo creo, me quedó ya bien claro. Pues sí, si Dios está conmigo, todo lo que voy a hacer va a prosperar. Si Dios está conmigo, entonces cualquier situación no me va a destruir. Simple y sencillamente, en cada situación veo la mano de Dios, la bendición de Dios, y aún aunque las cosas parezcan malas a los ojos de terceros, siempre veré la bendita mano de Dios en todo, como lo hizo Job. Cuando su esposa, al ver que le vinieron tantas calamidades, le dijo la mujer de Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Job le contestó, como responden las mujeres fatuas, y es una palabra en español más fuerte. Has hablado que recibiremos de Dios lo bueno, pero no recibiremos lo malo. Y en todo eso no pecó Job contra Dios. Quiere decir que una persona que tiene a Dios nunca se le ha nublado la preciosa gloria de Él. Lo puedes ver en la historia de José, pues la Escritura nos dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Entonces yo puedo decir, donde quiera que esté, si Dios está conmigo, allí me va a ir bien, porque todas las cosas son para bien, porque Dios está conmigo.
Y en esa relación de amistad y de cercanía entre Dios y la persona, créeme, hay fuerza, hay poder, hay mucho amor. Por eso los días se alargan. Pero ahora vamos a la otra parte. Dios a los papás nos ha puesto para representar a Dios como padres. El estándar es bien alto. Y qué bueno, porque a lo mejor alguien dirá, yo sí he sido un buen padre. Mira, irreprochable en todo. ¿De veras? Cuando te comparas con Dios no quedas nada. Pero fíjate que qué bueno, porque eso te lleva a entender que vamos cada vez más cerca de Dios y a parecernos más a Dios. Pero cuando alguien no entendió ese mensaje tan claro y tan sencillo, para mí como que en secreto de parte de Dios guardando un tesoro muy particular, porque no es los hombres. Toda bendición proviene de Dios. Y Dios es hermoso y confunde a los sabios, las esconde las verdades más básicas de los sabios y los otros andan disparando para todos lados en sus razonamientos. Pero Dios es más grande que todo, porque la insensatez de Dios, dice la Escritura, es más sabio que todos los hombres. ¿Quién podrá con Dios? Entonces, vámonos ahora sí aterrizando los pies sobre la tierra. ¿Qué nos está pidiendo Dios cuando dice honra a tu padre y a tu madre? Yo ya entiendo que sí se está dirigiendo a los papás, pero lo puso así porque en primer lugar el primer padre es Dios. Ahí está el ejemplo. Ahora sí, ponemos nuestros pies allí y nos vemos en ese espejo y decimos, caray, ¿cuánto nos falta? Pero hay otra cosa, que la gran mayoría de los papás no se parecen a Dios. ¿Sabes qué? Mira, hay gente que se parece a Dios y hay gente que no se parece a Dios. Un día, allá en la guerra de Vietnam, había un niño que estaba tirado y allí llegó un soldado norteamericano, y el niño estaba ahí muy flaco, se le veían las costillas. El soldado traía una porción de comida, solamente una, y la estaba comiendo porque hacía hambre. Entonces el niño estaba tirado. Ese soldado fue movido a compasión, soportó su hambre y le entregó lo único que tenía de comida al niño. El niño, al ver lo que hizo, le preguntó, Señor, ¿es usted Dios? El soldado se rió y dijo, no, yo no soy Dios. Quiere decir que hay cosas que nos hacen reflejar a Dios. Tus actos. Las palabras no mucho. Ahora sí que para hablar de Dios hay muchos buenos predicadores. Para hablar de Dios hay muchos teólogos. Para hablar de religión hay mucha gente que le gusta hablar y se la pasa horas hablando. Pero el asunto está en que Dios no le importa tanto el quién hable de Dios, sino el quién representa en sus actos cotidianos lo más fehacientemente posible a Dios. Y entonces la responsabilidad que tenemos los padres es reflejar a Dios con nuestros hijos. Y entonces eso nos lleva necesariamente a conocer a Dios en todos sus atributos, en cómo le conocemos cotidianamente nosotros a Dios. Y quiero decirte que cuando nos salimos de ese parámetro fracasamos. Y te voy a poner un ejemplo. Un día un hombre, pues es precisamente el que vino y trajo los mandamientos, porque los mandamientos son inspirados por Dios, no los inventó Moisés. Ese mismo Moisés, un día le estaban pidiendo, Moisés, el pueblo, Moisés, danos agua, Moisés, danos agua, Moisés, en este desierto nos estamos ahogando. Moisés,
danos agua. Y entonces Dios le dijo a Moisés, ve y dales agua. Dios, como padre, supliendo las necesidades de su pueblo. Pero Moisés, ¿qué crees? Se enojó Moisés. Se enojó y le pegó a la piedra para que saliera agua. Y les dijo, generación contumaz y rebelde, ¿hasta cuándo? Y le pegó a la piedra y brotó el agua. Fíjate, que Dios se enojó con Moisés. ¿Por qué crees? Porque Moisés les estaba dando el agua como si viniera de él. Oye, Moisés, ¿a poco tú tienes poder para sacar agua de la roca? No, era de Dios. Él fue el que se enojó. Qué triste, porque Dios le dice después con toda franqueza, me mal representaste, Moisés. Yo no quería que trataras así a la gente. No me representaste dignamente. Eso fue el problema. Ahora te imaginas que Dios nos dijera a nosotros como padres, Juan, Pedro, ponle tu nombre. Me mal representaste con tu hijo. No actuaste como debiste. No fuiste el padre que representa dignamente a Dios. Actuaste en ira. Lo destruiste con tus palabras. Tu testimonio fue terrible. Eso en el caso que conozcas de Dios. Pero ¿qué será de aquellos que ni Dios les pasa por el pensamiento? Ese es el gran problema que estamos enfrentando en la sociedad moderna del día de hoy. Dios no existe para nadie. Y entonces cada uno está caminando en pos de su propia vanidad y de sus propios pensamientos. Y cada uno va corriendo conforme a lo que considera mejor. Y entonces algún papá dirá, para mí lo mejor es el dinero. No me importa que no pase un fin de semana con ellos. No importa que tenga que viajar medio año, 8 meses, 1 año o 2 años y vea a mis hijos una vez. Y entonces la persona va caminando en esa vida, llega viejo y dice, me siento orgulloso de que yo logré esta casa y logré estos bienes, pero ya no tienes familia. Y si la tienes, es una familia completamente fuera de lugar. Ya tus hijos no te tienen respeto. Tu esposa lleva muy mala relación contigo. Todo lo que has estado viviendo con ellos es estiras y afloja, problemas y más problemas, situaciones, que no andes en la droga, que no andes en esto, que no hagas aquello, y de repente el hijo te llama también la atención a ti, o comienza ya la situación tirante entre uno y otro, y comienza inclusive el hijo a golpearte. Terrible. ¿Por qué? Eso es el fruto que se está recogiendo en las sociedades modernas como Estados Unidos, donde los hijos se han levantado contra los padres. Papá y mamá. ¿Sabes dónde está el problema de esta sociedad que fracasa? En que nos hemos olvidado de Dios como Padre. Y si somos papás, tenemos algún hijo biológico o adoptivo, necesitamos representar a Dios y vivir a Dios como Él quiere. Si no, estaremos fracasando o estaremos poniendo nuestra filosofía y nuestra opinión antes que cualquier cosa. Estaremos diciendo, no, es que yo hice todo esto de trabajar todos los días sin descanso, aunque quebrantaste el día de reposo, sí, sin descanso, porque mis hijos tuvieran un futuro, porque mis hijos tuvieran lo mejor, porque mis hijos estuvieran bien. Y siempre me di, pero no entendiste que Dios te llamó a ser igual a Él, como padre y como madre. Isaías capítulo 9, versículo 6 nos dice,
Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿qué? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Este papá no se muere. Tu mamá se puede morir, tu papá también, pero este papá no. Y es un Padre que no deja de amar nunca y es eterno. Príncipe de paz. Tan claro queda el concepto que yo no tengo duda alguna. Efectivamente, Dios es el fundamento principal para la familia. Y se dirigió al papá, se dirigió a los hijos, porque Él es el Padre. Y porque quería que miráramos hacia arriba y entendiéramos. Él es el ejemplo a seguir. Él es el ejemplo a seguir. Quien tiene que cambiar, somos nosotros. Quien tiene que aprender, somos nosotros. Quien tiene que hacer los cambios pertinentes, somos nosotros. Porque si tú vives a tu concepto y a tus emociones, ¡qué fracaso! Imagínate que tus hijos estén siempre aguantando tu forma voluble de ser, tus emociones, donde estás en la montaña rusa con mucho fervor en un momento y quieres besar a tus hijos y les quieres regalar no sé cuántas cosas y en el otro momento te los quieres devorar. Y entonces tu vida se vuelve un carrusel y una montaña donde las emociones están muy arriba y luego bien abajo. Nada más la pregunta sería, ¿realmente estoy reflejando a Dios? ¿Realmente estamos reflejando a Dios? Mateo 10, verso 21. Mateo 10, verso 21 nos dice, el hermano, son palabras del Señor Jesucristo hablando de los últimos tiempos y de lo que iba a haber en estos días. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Dígame usted si no estamos viendo eso ya, donde en las noticias salen crímenes horrorosos. Jóvenes matando a puñaladas a sus madres, porque esa madre era castrante, enojona, gritona, golpeadora, y de repente un día el hijo dijo, ya no más. Se levantó y con el cuchillo le dio de puñaladas a la madre con mucho coraje, no más. Y la mató. Estamos viviendo esos tiempos. ¿Cuál es el problema? Dígame usted, ¿cuál es el problema? ¿Más dinero? Vamos a darle más dinero a los hijos para que compremos su corazón. Démosles más cosas para que nuestros hijos y su corazón sean ganados. Dejémoslos hacer lo que quieran entonces. Si nosotros representamos a Dios, debemos de magnificar y glorificar a Dios, para que así como nosotros quedamos deslumbrados de la bendición y de la grande bondad de Dios para con nosotros, así sea también para con nuestros hijos. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Pero ya una vez que profundizamos en el texto, vamos a leerlo literal. Leamos otra vez Éxodo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tomémoslo literal, como siempre lo hemos compartido, literal. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y qué es eso? Precisamente lo que tus padres merecen, si ya eres una persona adulta. Merecen esa honra, merecen ese respeto. Ahora, aquí vienen muchas situaciones y por eso nos hemos atorado una y otra vez. Pero mi padre nos abandonó,
pero mi padre me golpeó, pero mi padre me hizo esto, pero mi madre aquello, pero mi madre lo otro. Y podemos terminar esa plática de una forma muy sencilla. Como siempre le digo a muchas personas, oye, pero si Jesús te dijo que hasta amaras a tus enemigos, si entonces oras y si entonces tú amas a tus enemigos, aunque el papá sea muy difícil, no te va a costar trabajo. Porque uno de los principios importantes del cristianismo es el amor. Ahora, vamos a analizar un poquito. ¿Por qué Dios te dice, ama a tus enemigos? Ahora, un enemigo es alguien que te quiere hacer daño, no que te lo imaginas. Alguien se puede imaginar. Yo me imagino que alguien me tiene mala voluntad, dirá alguien. Bueno, pues te estás imaginando. Alguien que es tu enemigo sí te quiere hacer daño, sí te quiere dañar o te quiere afectar, tanto emocionalmente o como físicamente, o te quiere matar, no lo sé. Es un enemigo y quiere hacerte mal, punto. Entonces Jesús dice, no lo odies. Que tus emociones y tus pasiones de odio no sean las que gobiernen tu corazón. Ámalo. Y entonces aquí es donde comienzan las luchas internas. ¿Y cómo puedo amar al que me hace mal? ¿Cómo puedo amar al que me daña? ¿Cómo puedo amar a aquella persona que me ha hecho tanto daño en mi vida? ¿Cómo puedo amar a alguien que siempre me ha odiado? ¿Cómo? Pues entendiendo que el amor no es meramente un sentimiento, como nos lo han enseñado, sino que el amor, bíblicamente hablando, es un acto de la voluntad. Y por lo mismo, nada que ver con los sentimientos, nada tiene que ver con los recuerdos, nada que ver con los pensamientos que te vengan al respecto, nada. Es un acto de obediencia, punto. Por eso Jesús dijo, si tu enemigo tuviere sed, dale de beber. Si tuviere hambre, dale de comer. Como es un acto de obediencia, imagínate que tu mamá o tu papá de repente están enfermos y tienes ahora que ver por él o por ella. Nada más que eso de ver por tu mamá o por tu papá a estas alturas implica que tienes que cambiar quizás el pañal para adulto, implica pues todas las cuestiones desagradables que conlleva un cuidado de una persona que está enferma. Y tú sabes que una persona que está enferma puede estar enferma de muchas cosas y puede ser sumamente desagradable atender a esa persona. La pregunta que yo haría a los presentes, ¿lo harías? ¿Sí lo harías o no lo harías? Si alguien dijo amén, por ahí se oyó solamente una voz. Si lo harías, la pregunta siguiente sería, ¿sentirías cosas maravillosas, maripositas volando? Sí, voy a cambiar el pañal a mi madre y pues toda la ropa se le manchó y toda su cama y vas contenta con unas mariposas volando ahí. O sea, quizás vas con una cuestión de náusea, quizás sientas muchas situaciones desagradables, pero lo haces porque vas contra lo que sientes, contra tus mismas repulsiones, pero lo haces porque es tu madre o tu padre, porque te sientes en deuda con él, punto. Y lo que sientes te lo refrenas, te lo aguantas y nada más. Entonces eso demuestra que los seres humanos podemos hacer de lado nuestras emociones para hacer el bien o lo que sentimos. Entonces lo que dijo Jesús de que ama a tus enemigos es perfectamente alcanzable, pero no confundas eso con la cuestión de que no, es que no se me olvida lo que me hizo. No, las cosas no se olvidan. No es que yo todavía tengo sentimientos por aquí que me dan vuelta. Pues tus sentimientos te los guardas, porque los sentimientos se someten y punto. Porque Dios nos ha dado esa facultad de que las emociones van en su lugar, nada más. Ahora, eso es lo que Dios pide.
que cumplas como hijo tu responsabilidad delante de tus padres, de que los honres. Si se lo merecieron, qué bueno, y si no se lo merecieron, pues problema de ellos, ellos darán cuentas a Dios. Tú cumple con Dios, porque hay un final dichoso en todo esto, es algo bueno. Pero cuando la gente se vuelve religiosa y mañosa, comienzan a inventarse muchas cosas. Mira, en el libro de Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13 nos dice. Marcos capítulo 7, versículo 9 al 13 nos dice: les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. También mucho que estudiar en ese pasaje. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán. ¿Qué quiere decir? Mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. ¿Cuál era la maña ahí? Que el mandamiento principal de honrar al padre, a la madre, lo habían diluido, y entonces decían, pues no, ¿por qué tienes que ayudar a tu padre o a tu madre? No lo ayudes. Mira, tú puedes decir que con lo que le vas a ayudar a tu papá es algo sagrado, sí, sagrado, muy sagrado, es una ofrenda para Dios. Entonces cuando está ciego a la persona que dice eso, pues Dios es el Padre. Y Dios es el que está diciendo que honres al papá. Entonces es una contradicción y un absurdo impresionante. Pero entonces esa era la idea, y entonces ya habían tomado esa forma allí, en ese contexto, en ese tiempo, y decían, no te puedo ayudar, papá. Papá enfermo, no tenemos dinero. Papá, no tengo nada con qué poder suplir tu necesidad. No, ahorita tengo otros compromisos más importantes. Ahora, si tus padres son gente que está enferma, ya no puede trabajar y tiene necesidad, yo creo que es importante que consideres que Dios sí te pone responsabilidad en ayudar a tus padres, en honrarlos de esa manera, en poder bendecirlos, aún con tus visitas y todas las atenciones que tú puedas como persona hacia tus padres. Es un acto de gratitud. Y si estás anteponiendo, es que me hicieron daño, es que me dañaron, es que me robaron, es que me hicieron. Y si eres cristiano, entonces yo te preguntaría, ¿dónde está el amor a tus enemigos? En todo caso que lo fueran. Honrar a Dios sería lo correcto, ¿no es así? Entonces hay una obligación de los padres y hay una obligación de los hijos. Si lo cumplimos, es un mandamiento con promesa, para que los días se te alarguen a la tierra donde vas. Recuerda una cosa, algún día tú vas a ser también una persona mayor, y lo que no hiciste por tu padre, a lo mejor tampoco lo van a hacer por ti. Y peor, porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Yo quiero pedirte que cierres tus ojos. Papá, mamá, qué ejemplo tan alto nos ha puesto Dios. Qué modelo tan alto a seguir. Si tú dices, no, mis papás no me ayudaron, o los papás de otras personas, no, pero es que aquí el modelo a seguir se llama Jesús, es Dios. ¿Cómo evitar? ¿Cómo eludirnos de esto? ¿Cómo? Ya entendí yo por qué Dios se dirigió a los hijos. Porque quería que Él fuera la piedra angular, el fundamento. No son tus papás, a lo mejor están llenos de defectos tus padres, es verdad. Pero si eres un hijo
A ti te corresponde honrarlos como padres, punto. Porque ese mandamiento no está condicionado a la conducta de alguien. Hónralo, no porque se lo merezca, sino porque estás honrando al que es tu verdadero Padre, al Padre Celestial. Lo estás honrando. Qué responsabilidad del Padre y qué responsabilidad del Hijo. Porque cuando esto no se cumple, la profecía de Jesús, el Padre entregará la muerte al Hijo. O en las realidades de algunos, el Padre golpeará al Hijo con saña. La mala relación de los padres con los hijos les llevará a destruirse, a matarse, a dañarse. Y la segunda parte de esa profecía es: y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Esa es la tragedia, no cumplir este mandamiento tan sagrado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Dios, porque tu palabra es perfecta, Señor. Gracias, Señor, porque tienes cosas tan ocultas y preciosas, pero nos las has revelado para nosotros y nuestros hijos, Señor. Alabamos tu nombre, lo glorificamos y lo bendecimos grandemente, Señor, porque has ocultado estas cosas de los sabios y entendidos y nos las has dado a nosotros, Señor. Bendito sea tu nombre. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor. Que tu palabra produzca fruto, Señor, en los padres de familia. Que tu palabra produzca fruto en los hijos, para ser librados, Señor, del juicio venidero, de esa maldición de la destrucción familiar que viene, Señor, que es devastadora. El principio está claro y el cumplimiento profético, Señor, es cabal. Líbranos de eso, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. A Dios le damos toda la gloria. Le invitamos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Dios le bendiga. Que pase una semana de descanso excelente. Aproveche para todos los pendientes, para estar con su familia. Aproveche para disfrutar a sus hijos. Que Dios les bendiga a todos.